buenas noches para el Canal 1, Noticentro 1, CMI, Caracol Radio y el gremio Aliadas. Es un placer generar este espacio para escuchar y para conocer algunas de las propuestas y de los pensamientos de 5 de los candidatos a la presidencia de la República que aceptaron la invitación que se les extendió a todos. Ustedes ven en este momento los candidatos en el set. Estamos esperando que llegue el candidato Gustavo Petro, que nos dijeron de su equipo que llegará en alrededor de 10 minutos, así que se unirá más tarde a la conversación. Pero por lo pronto saludamos a los candidatos que han sido cumplidos con el tiempo. Candidato Alejandro Gaviria, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Gracias. Candidato Federico Gutiérrez, buenas noches. Ya ahorita le pasamos otro micrófono. Aquí tengo uno. Muchas gracias. Candidato David Barguil, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, Claudia, a todos por la invitación. Y candidato Oscar Iván Zuluaga, muy buenas noches. Claudia, Alejandro, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, ya encontré el micrófono. Muchas gracias, Claudia, gracias, Alejandro, y gracias a todos. El orden en que ustedes ven ubicados a los candidatos corresponde a un sorteo que se hizo previamente y según esa ubicación vamos a ir haciendo las preguntas según un acuerdo que ya tenemos entre Alejandro y yo, que es el comoderador esta noche. Un gusto, Alejandro. Bienvenido al Canal 1. Un placer, Claudia, estar aquí con ustedes. Bueno, muy buenas noches, Claudia. Es todo un placer contar con la presencia de ustedes como candidatos. Este debate durará 1 hora y media. Teniendo en cuenta las consideraciones de tiempo, nos queremos concentrar en 2 temas que consideramos prioritarios en Colombia: la economía y la seguridad. En cada uno de esos temas les haremos una pregunta general para que contestes en 2 minutos y les haremos una contrapregunta individual para que contesten en 1 minuto. Posteriormente queremos hacer un bloque de preguntas de sí o no para saber dónde están parados en diferentes aspectos de la realidad nacional. Y finalmente queremos cerrar este debate con un mensaje y que nos digan qué es lo primero que harían una vez lleguen al gobierno o a la Casa de Nariño, si llegan a hacerlo. Antes de comenzar, quiero invitar a los televidentes que nos siguen a través de la señal del Canal 1 y también a quienes nos están acompañando desde la página web de Caracol Radio, caracolradio.com.co, a que nos acompañen con sus comentarios en las redes sociales usando el numeral debate presidencial. A la gente que tenemos aquí también entre el público, los invitamos a que usen este numeral para hacer comentarios en las redes sociales. Entonces, empecemos. Entonces, pues quisiéramos empezar preguntándoles a cada uno de ustedes cuál es para ustedes el problema más importante de Colombia hoy y por qué. Y empezamos por sorteo, pues no nos acompaña el candidato Petro, entonces empezamos con el señor Alejandro Gaviria. Bueno, buenas noches de nuevo a todos quienes nos acompañan y a todos los televidentes. Yo creo que es una pregunta sencilla, el diagnóstico quizás es compartido. El principal problema de Colombia en este momento es la crisis social, la pobreza, la gran crisis educativa de la que hemos reaccionado tal vez pasivamente, la falta de oportunidades. Colombia se ha convertido, lo voy a decir de manera dura, en una especie de fábrica de desigualdad. De esos problemas sociales yo quisiera poner el énfasis en el empleo, en la falta de empleo, en los problemas de empleo. El gobierno ha celebrado el crecimiento económico, pero si comparamos la situación de hoy con la situación de antes de la pandemia, tenemos 2 millones de personas por fuera del mundo laboral más. La tasa de desempleo de las mujeres jóvenes ya alcanza el 25%. Yo quiero trabajar en resolver esa crisis social desde el conocimiento, con el conocimiento que tengo en educación, en economía, en salud, en desarrollo sostenible, en infraestructura y en vivienda, construyendo legitimidad, construyendo confianza, invitando al sector privado. Hay muchos miembros del sector privado en esta sala a construir mejores historias económicas, invitando a los diferentes actores políticos en el Congreso a hacer las reformas que el país necesita para superar la crisis social, invitando también a la academia y a la sociedad civil, que fue mi mundo antes de lanzarme a la política, a seguir trabajando para llevar el conocimiento a todos los lugares de Colombia. En últimas, Alejandro, yo quiero ser un reformista democrático para que Colombia supere ese que es nuestro principal problema. En últimas, la crisis social, quizás la mayor en una generación. La crisis social. Vamos con el segundo candidato que nos acompaña, Federico Gutiérrez.
Bueno, muy buenas noches para todos. Hemos puesto como regla que no nos pongamos de pie. Listo. Porque la transmisión por televisión no nos facilita, si se ponen de pie, a hacerla bien. Yo me siento. Claudia, ¿cómo estás? Alejandro, David, Oscar Iván, el candidato que no ha llegado. Miren, definitivamente hay una crisis social y es cómo superamos la pobreza. La mejor forma de superar la pobreza, no hay mejor política social que la generación de empleo. Tenemos unos problemas serios, tenemos déficit fiscal, tenemos básicamente unos problemas de seguridad inmenso en las regiones que tenemos que resolver. Y yo el mensaje que le quisiera dar al país es que hoy los problemas de Colombia no son de izquierda, derecha o centro. El centro que le importa a la gente es el centro de la mesa, que esté en las 3 comidas al día. O que cuando va al centro de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, el que sea, es que no lo roben o no lo maten por robarle un celular o una bicicleta. Yo lo que creo es que nos tenemos que poner de acuerdo en cómo el país en los próximos 4 años tiene que crecer por encima del 5% anual para poder superar brechas de pobreza. Cómo tenemos que dedicarnos a formar en talento humano, en educación a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y que tiene que haber inserción laboral, que tienen que haber empresas que generen empleo de buena calidad y que cuidemos la democracia y las libertades. Lo que está en juego en el país es mucho. Tenemos un sector productivo que hace un gran esfuerzo todos los días y que lo que tenemos que hacer es acompañarlos para que puedan generar más empleo de buena calidad. En eso es en lo que estamos. Y es cómo generar las condiciones para tener mayores factores de competitividad, de calidad en términos educativos y generar básicamente todas las oportunidades sociales que necesita el país. La discusión no es de izquierda o derecha, la seguridad hay que garantizarla. Se le acabó el tiempo, hermano. Te volviste moderador. 2 minutos. Son 2 minutos hay que por cada uno, sino que ese timbrecito pues no que había acabado el oyeron tiempo. es porque al minuto 30 suena la chicharra, solamente para darles el recorderis de que les quedan 30 2 minutos. Bueno, no se había acabado el tiempo y el moderador me lo acabó. Entonces, termine. Es oportunidades y definitivamente orden que necesita el país. Gracias, Alejandro. Doctor Barguil, para usted, ¿cuál es ese problema más importante que tiene Colombia hoy? Esta pandemia nos deja un saldo de 21 millones de pobres y 7,5 millones de colombianos que viven en la miseria. Pero aquí en Colombia hay un problema estructural de pobreza y de desigualdad que hay que enfrentar. Y yo he venido planteando desde hace mucho tiempo, no de cara a esta elección, desde hace muchos años, que en este país hay unas roscas que son una minoría que le quita las oportunidades a la inmensa mayoría de colombianos. Hay unas roscas ilegales y hay unas roscas legales de las que poco se habla. ¿Cuáles son esas roscas ilegales? La corrupción, que es un cáncer que se lleva los recursos públicos que podrían ser calidad de vida para la gente. El narcotráfico, hoy hay un problema serio con 250.000 hectáreas de coca que financia la violencia, la inseguridad en muchas regiones de este país. Y un problema de inseguridad que estamos viviendo en las ciudades, y estos problemas, por supuesto, impiden que el país avance, que llegue inversión, que se fortalezca el aparato productivo, que se genere empleo. Pero también hay unas roscas legales a las que muchos se le han arrodillado, de las que poco se hablan. Nosotros en el pasado nos hemos atrevido, por ejemplo, a enfrentar los abusos de un sector financiero que nos cobra las más altas tasas de interés del continente. Nos atrevimos a denunciar un cartel del cemento que nos tenía pagando el precio del cemento más alto de Sudamérica, impidiendo que una familia de escasos recursos pudiera mejorar su vivienda. Enfrentamos al gigante de las telecomunicaciones con unos contratos, cláusulas de permanencia que nos tenían amarrados a pagar las tarifas más caras de este país. Y esos abusos de esos sectores poderosos, de unas minorías, le han arrebatado las oportunidades a la inmensa mayoría de colombianos, y ese debate tenemos que darlo. Se trata esta elección de lograr los cambios, pero el cambio correcto, no el cambio que nos lleva hacia el abismo, hacia la destrucción del aparato productivo, hacia el empobrecimiento generalizado. Y se trata de lograr, por ejemplo, liderar una revolución del crédito barato para todos, para llenar de oportunidades, de empleo, de emprendimiento y de posibilidades a los colombianos de todas las regiones del país, para que el país avance, pero avance para todos.
Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al candidato Oscar Iván Zuluaga, pero antes saludamos al candidato Gustavo Petro, que acaba de llegar. Gracias. Y le agradecemos que se ubique en esta posición que tenemos más cerca a nosotros. Buenas noches. ¿Cómo está? Segundo para que tome asiento. Procedemos a escuchar la respuesta de Oscar Iván Zuluaga. Adelante, doctor Zuluaga. Gustavo, no me paré porque nos dieron la instrucción que nos quedáramos sentados todo el tiempo para saludarlo. Es parte de las reglas, no pararse de la silla. Bueno, mire, primero saludar a los compañeros de panel, saludar a todos los colombianos que nos ven a esta hora a través de el Canal 1 y decir lo siguiente: no puedo dejar de expresar mi tristeza que siento como defensor de la vida con el fallo de la Corte Constitucional. Y yo estoy listo a apoyar iniciativas ciudadanas que busquen derogar esa decisión. Desde que yo presenté mi candidatura a la presidencia, lancé una propuesta que se llama Soy Todo Oídos, y vengo recorriendo el país en la calle escuchando a los colombianos. Y en ese proceso de escuchar, hoy no tengo ninguna duda que la inmensa mayoría de los colombianos, su gran preocupación es el costo de los alimentos. No les alcanza el salario para poder adquirir los alimentos. Se hizo un gran esfuerzo en el aumento del salario mínimo y el costo de los alimentos lo devoró. Y eso ha acentuado un problema muy profundo que tiene el país, y es el hambre. Y los que más están sufriendo son los sectores populares, los de más bajos ingresos. Por eso yo he planteado que el gobierno debería hacer unos giros adicionales en los programas sociales, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor. Y lideraría en la presidencia toda una campaña con las grandes superficies, los grandes supermercados, para buscar un mecanismo que permita estabilizar y reducir precios en productos centrales como el aceite, como el arroz, como los huevos, que son la esencia. Si no hay menores precios de alimentos, vamos a tener un problema social muy serio que va a acentuar nuestras condiciones de pobreza extrema y de hambre que hoy sienten los colombianos. Muchas gracias, doctor Octavio Iván. Doctor Petro, muy bienvenido. La pregunta que estaban contestando los candidatos era para usted: ¿cuál es el principal problema que tiene Colombia hoy y por qué? Tiene 2 minutos, no se asuste con la chicharra que indica que le quedan 30 segundos. Se puede ya. Bueno, que no sé si haya sonido. Ya creo que no hay sonido. Ahora sí, gracias. Gracias, Alejandro. El principal problema, coincido con Oscar Iván, es el hambre. Sobre todo el hambre en la niñez que avanza. El hambre en la niñez es, no puede causa, se come el cerebro el niño, la niña, cuando trata de equilibrar los nutrientes y pierde la capacidad mental irreversiblemente. Luego, si eso se extiende en el conjunto de la niñez colombiana en un porcentaje muy elevado, la sociedad futura de Colombia está comprometida completamente. Y por eso lo que hay que hacer, la causa, es la importación de alimentos, de insumos. La caída del peso hace que los precios de los alimentos en pesos se disparen. Los alimentos están en el supermercado, pero la gente no puede comprarlos. Y por eso estamos al borde de una hambruna. ¿Cómo se soluciona? En el corto plazo, haría en el primer día de gobierno un decreto de emergencia económica que permita que el Estado, porque esto no se resuelve con buenas voluntades, sino con acción inmediata, y de eso me separo de lo que acaba de decir Oscar Iván, hay que comprar cosechas y hay que llevarlas a los barrios con hambre de manera inmediata para hacer caer el hambre en Colombia. Continuamos en el debate presidencial de
Caracol Radio, La W, Canal 1, Noticentro CMI y Aliadas. Y como lo explicamos en el primer bloque, iniciamos con el desafío económico. La situación fiscal del país es muy delicada. Tenemos la deuda externa más alta de la historia y el próximo presidente tendrá que hacer duros ajustes al equilibrio de las finanzas públicas. Todos los expertos, los multilaterales, los calificadores han dicho que se necesita una nueva reforma tributaria. La pregunta, y empiezo con usted, doctor Petro, es: ¿usted va a hacer una reforma tributaria y cuáles serían las líneas de esa reforma? Y tiene 2 minutos para contestar. Y contrapregunta es 1 minuto y medio. La respuesta es sí, hay que hacerlo, es obligatorio para equilibrar finanzas. Los ejes fundamentales van a ser los siguientes: volver progresivo el impuesto de renta, aún reduciendo su tasa, pero quitando exenciones. Progresivo significa que la pequeña y mediana empresa pagan menos impuesto de renta que la gran empresa, y que la tasa máxima de ese impuesto será 25% menos que la actual. Segundo, se deroga la reforma tributaria del año 2019, que fue un inmenso error de Carrasquilla que provocó el hundimiento de las finanzas públicas. Tercero, alrededor del impuesto de renta de personas naturales lo volvemos más progresivo, porque entre más ingreso personal, sobre todo de rentas derivadas de capital, debe haber mucho más impuesto, y me refiero exactamente al impuesto sobre dividendos, que debe crecer sustancialmente en Colombia, precisamente para estimular la producción. Y pretendo reducir el IVA. De manera general se podría al 15%, pero si pensamos en el tema del hambre, creo que hoy por hoy hay que preferir reducir el IVA en los bienes con mayores nutrientes de la canasta básica familiar. Recuerde que tiene hasta 2 minutos por si quiere alargar un poco, o le hago la contrapregunta ya. Es que la chicharra es solo para que usted sepa que le quedan 30 segundos. Bueno, si quiere le hago la contrapregunta, sí, ya. Claro, porque, hazlo. La contrapregunta, candidato Petro, es: con esa propuesta, ¿usted cuánto aspira a recaudar? ¿Y en qué estado cree que, en qué tiempo cree que va a poder sanear las finanzas nacionales? Solo con derogar la reforma tributaria del 2019 se estarían recuperando en este momento 15 billones de pesos al año, que irían a disminuir el déficit fiscal solo con esa derogatoria. Con eliminar exenciones, elusiones, etcétera, podríamos estar pensando en 20 billones, 25 billones de pesos anuales, si se hace en serio y de verdad. Así que la reforma que yo propongo, que disminuye impuestos, estimula producción, estimula fundamentalmente justicia social, justicia tributaria, y provoca una reducción sustancial del déficit fiscal en Colombia. El impuesto al patrimonio, que hoy está para personas que tengan más de 5.000 millones de patrimonio líquido, un 1%, ¿usted cómo lo cambiaría? Lo mantenemos, pero con la derogatoria de la reforma tributaria del 2019 se revive la renta presuntiva, que se tomaba sobre patrimonio y que me parece fundamental precisamente para intentar estimular que las tierras fértiles que hoy no producen en manos de grandes latifundistas del Magdalena Medio y del Caribe produzcan. Lo mismo que hay que aplicar ahora la renta presuntiva a las fortunas que se han ido a los paraísos fiscales y que no están tributando en Colombia, con la intención que vuelvan a Colombia y se vuelvan productivos. Gracias. Bueno, más adelante, si tenemos tiempo, podemos ahondar en algunos de esos temas. Por lo pronto, la misma pregunta para el candidato Federico Gutiérrez: ¿haría una reforma tributaria? ¿Cuáles serían los lineamientos generales? Es necesaria una reforma tributaria. Tenemos un déficit fiscal de 97 billones de pesos. El Estado aumentó el gasto en 4.5 puntos en momentos de pandemia, mientras disminuye el recaudo. Deuda superior al 60%.
Pero antes de plantear una reforma tributaria es necesario plantearse varios temas que son fundamentales: lucha contra corrupción, Estado austero y eficiente, y recursos sí hay, recursos que hoy no se ejecutan. En este momento el Fondo de Regalías tiene 14 billones de pesos sin ejecutar en las regiones. Nada tiene que estar haciendo el Estado tampoco administrando bienes de la mafia, que se ha constituido en un nicho de corrupción. En este momento hay, en temas de extinción de dominio, 20 billones de pesos en activos por extinción de dominio. Vamos a presentar una ley para que esos activos de extinción de dominio de la mafia se conviertan en activos permanentes en educación, en vías terciarias para el campo, en educación, en salud y en oportunidades. Cualquier reforma tributaria tiene que darse de una forma dialogada en todos los sectores, que no afecte la clase media vulnerable ni la clase más vulnerable. Y tampoco puede ser algo donde creamos que a todos los sectores económicos se le pueden ir colgando cada día más impuestos y volviéndolos improductivos. Nosotros tenemos que ir logrando un equilibrio en las finanzas con los esfuerzos que haga el gobierno, con los esfuerzos que haga el Estado, pero buscando cómo el país tiene que crecer por encima del 5% anual durante los próximos años, y de esa forma lograremos un recaudo adicional de 1.5 puntos, 1.5% por encima del PIB, lo que dará más recursos para los proyectos sociales. No se pueden poner en riesgo tampoco los proyectos sociales, ni mucho menos el sector productivo. Colombia tiene unas tasas de desempleo que duplican el resto de América Latina, y pues muchos especialistas están hablando de hacer una reforma laboral para poder generar más empleo. ¿Usted tiene contemplado dentro de su programa hacer una reforma laboral para estimular el empleo, doctor Gutiérrez? Alejandro, se tienen que hacer muchas cosas y en todos los sectores. La inversión en infraestructura, por cada billón de pesos que invirtamos en infraestructura, donde vamos a ejecutar no solo los proyectos de 4G, sino los proyectos que vienen de la primera ola de 5G, valorados por 22 billones de pesos. Por cada billón se invierten básicamente esa plata y se generan 29.000, 32.000 empleos. Por cada billón de pesos que invirtamos en vivienda se generan 50.000 empleos. Tenemos que llegar en vías terciarias al campo y estamos proponiendo pasar de 1 billón de pesos anual a 3 billones de pesos anuales para poder llegar al campo. El empleo hay que generarlo y hay que generar las condiciones para que exista competitividad. También es importante decir que estamos hoy llamados a buscar la forma de cómo formalizamos el empleo. Hay unos altos niveles de informalidad superiores al 60%. Avanzar en una reforma en términos de flexibilización laboral que no afecte nunca las condiciones del trabajador, pero que además le libere también al empresario y al empleador todo lo que tiene que ver con las cargas que tiene para emplear a diferentes personas a través de todo lo que tiene que ver con las cargas parafiscales. El Estado tiene que entrar básicamente a intervenir ahí, porque lo que necesitamos es generación de empleo. Y voy a decir algo también que es importante. Mire, todo eso se puede hacer, pero es si no perdemos democracia y libertades. Acá hay dos modelos, unos modelos que quieren el caos y otros que queremos orden. Unos que quieren expropiar y otros que queremos es que por el contrario exista propiedad privada. Unos que quieren acabar con las empresas y otros queremos que haya más empresas y más empleo y oportunidades. Con ese modelo podemos construir y podemos salir adelante, pero lo que hay que cuidar en el país es democracia y libertades, y tiene que haber orden y oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Doctor Baguil, misma pregunta sobre reforma tributaria y ajuste de finanzas públicas. Sí, sin lugar a dudas, haría una reforma tributaria. Yo creo que hay que transparentar el tema de los impuestos en Colombia, porque en Colombia hay una doble moral en materia de impuestos. Tenemos unas tarifas altas, pero luego, a través de exenciones y de gabelas, los sectores terminan pagando muchísimo menos. Entonces, las tasas efectivas de tributación son menores a las que se nos presentan. Y eso hay que acabarlo, hay que simplificar el sistema. Yo prefiero irme por el lado de bajar tarifas y eliminar esas exenciones y que se sepa realmente cuánto paga cada sector. Yo mismo quedé sorprendido en medio de una discusión de una tributaria, y por eso impulsé
una sobretasa de 4 puntos al sector financiero. Hoy los bancos y las aseguradoras pagan 4 puntos por encima del resto de las empresas en tarifa de renta. ¿Y por qué lo hice? Porque me encontré que la tasa efectiva de tributación, por ejemplo, del sector financiero es más baja que la del sector agropecuario, que la del sector salud, que la del sector de la construcción. Eso hace inviable el sistema de tributación. Entonces prefiero menores tarifas, eliminar exenciones y de esa manera que los sectores, hombre, que les está yendo mejor, que son beneficiados de la política económica, contribuyan más para tener un mayor recaudo que permita adelantar la política social del país. También quiero decirlo con claridad, yo no le apuesto a acabar la industria del petróleo y de la minería, que nos genera entre impuestos y regalías más de 23 billones de pesos. Eso es un absurdo. Yo más bien utilizaría el 30% de lo que genera esa industria, por ejemplo, para dedicárselo a la educación, que me parece que es la inversión más rentable para cambiar este país en el mediano y largo plazo. Yo soy producto de eso. Yo vengo de un pequeño pueblo, hijo de una maestra, que me eduqué becado en el colegio, que vine a la universidad con crédito del ICETEX, y la educación me permitió estar sentado aquí hoy aspirando a la presidencia. Ese cheque se requiere para cambiarle la vida a millones de jóvenes y de la regalía puede salir. Y también hay que decir lo siguiente, la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. La mejor reforma tributaria es que hayan empresas pequeñas, medianas, grandes, que generen empleo, que haya emprendimiento, que haya financiamiento barato para que crezca la economía del país en todas las regiones y para todos, no solo para unos pocos sectores. Todos conocemos su trayectoria como congresista y que ha sido siempre muy vocal, un poco en contra de lo que no hacen los bancos o lo que les falta hacer a los bancos, pero no deja de llamar la atención que un candidato conservador tenga una visión que de pronto no está muy alineada con lo que el conservatismo o las relaciones del conservatismo con el sector bancario de este país. Tendríamos que interpretar de lo que usted nos acaba de decir que una reforma tributaria, si Barguil es presidente, es una reforma que va a clavar a los bancos y que de ahí va a depender ese recaudo extra que el país está necesitando. Los bancos, los abusos que se cometen en el sector financiero, y esa claridad es muy importante. Más, cada vez que hago estos debates digo, la banca cumple un papel fundamental para la economía, capta el ahorro de la gente, de las empresas, del Estado y lo coloca a través del crédito para que la gente pueda comprar vivienda, montar negocio, consumir. Es un papel muy importante, pero cuando uno se encuentra tasas de interés del 28% efectivo anual en tarjeta de crédito, del 18% para la inversión, y cuando uno se encuentra que cobran por cada uno de los servicios y de ahí las leyes que hemos liderado para acabar eso, pues eso hay que enfrentarlo. Pero esa no es la línea. Aquí los que hablan de estatizar la banca son otros. Yo lo que hablo es de que haya más competencia. Quiero ponerme la meta de que hayan 100 bancos al final de mi gobierno, entre bancos tradicionales, bancos digitales y banca pública. Y que esa meta nos permita tener tasas de interés, óigame bien, por menos del 1% mensual, tasa por debajo del 10% efectivo anual. Así puede crecer la economía de este país. Así el que quiere comprar una vivienda lo puede hacer. Así el que quiere expandir su negocio, su microempresa lo puede hacer. La economía americana depende del crédito. En Estados Unidos a la gente le prestan para el carro, la casa, el negocio, para que consuma, para que estudie, pero a tasas muy baratas. Y esa tiene que ser la lógica de lo que hagamos. Yo lo que quiero consolidar es libre mercado. Ese es el modelo en el que yo creo. Lo que pasa es que lo que hay hoy aquí es un capitalismo de roscas. Y claro que me opongo a las propuestas que plantean que la solución es la estatización de la economía, la estatización de la banca, la regulación de precios, que lo único que generan es pobreza, destrucción del aparato productivo y la terminación de las libertades. Mi propuesta es la antítesis a ese tipo de planteamientos. Gracias. Candidato Oscar Iván. Claudia, la semana pasada hubo 2 informes muy interesantes sobre Colombia, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. ¿Qué dicen esos informes? Gracias al buen desempeño económico de la economía colombiana en el año 2021 y las perspectivas que hay para este año, hay un mejoramiento de la posición fiscal del país que hace menos exigente el ajuste fiscal. Hay que presentar una reforma fiscal, sí, que yo concibo de la siguiente manera. Propósito de recaudo, 2 puntos del PIB. ¿Cómo lo vamos a lograr? El primer elemento es trabajar en la revisión del gasto burocrático, del gasto público. Hemos hecho estudios con equipos técnicos que muestran que estamos en capacidad
de ahorrarnos 1 punto del PIB si hacemos un ejercicio juicioso de revisión del gasto público. Eso jamás se ha hecho en el país. Y hoy el gasto público del gobierno central, sin incluir servicio a la deuda, representa 20 puntos del PIB, que es muy costoso para el tamaño de la economía y para el tamaño de la estructura productiva del país. Segundo componente, una transformación de la DIAN, acompañado de un proceso de profesionalización y digitalización. La evasión, la elusión y los delitos económicos valen 5 puntos del PIB. Con una DIAN prevista como lo planteo, iríamos a buscar 1 punto del PIB, que le permita al país enfrentar como debe ser estos temas que tanto nos cuestan y que hacen injusto e inequitativo nuestro sistema tributario. Esas 2 medidas dan 2 puntos del PIB. ¿Y qué más vamos a hacer para estimular en el mediano y largo plazo el crecimiento? El crecimiento económico virtuoso que yo vengo proponiendo tiene la capacidad de generarle a la economía un recaudo adicional equivalente a 1 punto del PIB, que ayudaría a consolidar una senda de sostenibilidad en el crecimiento y de reducción de la deuda. Iván, hemos visto últimamente que el precio de los alimentos está por las nubes y que esa situación deja en evidencia la dependencia que tiene Colombia de las importaciones de alimentos, de insumos, de fertilizantes, y en ese sentido hay un problema de seguridad alimentaria. ¿Usted qué piensa hacer al respecto para tratar de, digamos, desbalancear esa situación que hoy nos tiene en esta crisis? Bueno, evidentemente lo que el país tiene que abocarse es producir mucho más. Solamente produciendo mucho más, pero haciéndolo con tecnología, con crédito, con distritos de riego, con insumos mucho más eficientes. Se puede lograr reducir estructuralmente los costos de alimentos. Se pueden sustituir importaciones. Yo no creo que el camino sea subir aranceles, porque eso encarecería indudablemente toda la cadena productiva. El camino es producir más, con más eficiencia, con más productividad, para poder abaratar la producción de los alimentos y generar oferta exportable. Colombia, en mi gobierno, va a priorizar el campo, que el campo sea el mejor negocio. Tenemos una deuda que no la hemos pagado con el campo y el campesino. Y solamente si miramos con esa mirada integral un desarrollo de política agropecuaria, vamos a lograr que Colombia se convierta en una despensa para los colombianos y para el mundo en la producción de alimentos, de comida, de alimentos procesados. La FAO ha dicho que en las actuales circunstancias de cambio climático, Colombia es uno de los 6 países que puede convertirse en una despensa mundial en materia de comida y alimentos procesados. Ahí está la gran oportunidad de transformación del campo, de acabar con los cultivos ilícitos y de generar empleo bien remunerado al sector rural para miles de jóvenes, hombres y mujeres. Me queda 30 segundos. No. Era minuto y medio la réplica quedan también. 30 si se quiere terminar. Entonces, observen que una coyuntura como la actual debe llevarnos a esa reflexión. Colombia, una potencia en producción de comida, de alimentos procesados, para reducir el costo de los alimentos y para exportarle al mundo, que es lo que necesita nuestro país. No cerrarnos, abrirnos al mundo, siendo una gran plataforma exportadora. Doctor Gaviria, su planteamiento frente a la reforma tributaria. Bueno, yo quisiera primero decir que mis compañeros aquí de la izquierda, la vida tiene paradojas. Yo creo que han subestimado el problema fiscal y la propuesta tributaria que han hecho claramente se queda cortica y podría meter a nuestro país en problemas. El déficit fiscal ya es muy grande, Federico, creo que está por los lados de 80 billones, tú dijiste 90 y pico, pero bueno, por los lados de, pongámosle una cifra, es muy alto. Ha aumentado más en Colombia que en cualquier otro país de América Latina, con la excepción de Chile. El gobierno extendió los beneficios de la pandemia hasta finales de este año, 2022. Todo el mundo conoce las inflexibilidades del presupuesto. Y el próximo presidente va a tener que lidiar con ese legado fiscal de un mal gobierno en lo fiscal. Ustedes han dicho que Duque fue un buen presidente. En lo fiscal fue un pésimo presidente. Y el próximo presidente va a tener que lidiar con un problema muy, muy complejo. Vamos a la propuesta concreta. ¿Cómo sería la su propuesta reforma completa, tributaria? entonces, es lo siguiente. Primero,
tiene que tener un impuesto de renta a las personas, probablemente concentrado en el 1% o en el 2% del percentil superior de la distribución del ingreso. Probablemente vamos a tener que disminuir el porcentaje de rentas exentas y deducciones que tienen que hacerse, primer punto. Segundo punto, ya lo han dicho todos, las exenciones tienen que acabarse y las tasas efectivas de tributación entre sectores y entre empresas que son muy diferentes van a tener que igualarse. Yo no creo que uno pueda decir que hoy podemos bajar el impuesto, yo creo que va a ser muy difícil dada la situación. Yo también creo que ese otro tipo de impuestos que cumplen objetivos diferentes para el medio ambiente y la salud, impuestos saludables y sostenibles, son necesarios. Me parece que el país tiene que estudiar seriamente, ya lo dijo Gustavo, un modelo como el chileno de impuestos a los dividendos. Eso sí, no creo que el impuesto a la riqueza con estimaciones presuntivas de la tierra y la riqueza pueda aplicarse, eso llevaría a una salida de capitales muy grandes. Pero yo creo que con tasas efectivas de tributación igualadas, un impuesto a los impuestos saludables y ese impuesto de renta más alto a las personas, se puede cumplir parcialmente las necesidades fiscales del país. Sí, si le entendí bien, usted acaba de decir que para las empresas habría que igualar el porcentaje, no hacer diferentes, pero mi pregunta, ya lo aclara si no le entendí bien, pero mi pregunta es, eso tendría un impacto en el empleo grande, porque no es lo mismo una empresa mediana con impuestos iguales a los que tiene una empresa que tenga mucho más empleados, que tenga mucho más ingresos pagando el mismo porcentaje tributario. Yo creo que las tasas efectivas de tributación, las efectivas, no las nominales, deben ser iguales entre empresas y sectores. Si uno hace una cosa diferente, genera todo tipo de arbitrajes y problemas y las empresas comienzan a disminuir y a decir yo soy más pequeño y más grande. Yo creo en eso debemos tener igualdad en las tasas de tributación efectivas. Hoy en día las efectivas no lo son, porque la cantidad de secciones que han sido producto de un lobby continuado que llenaron de huecos el estatuto tributario hacen que unas empresas, incluso empresas muy grandes, tengan tasas efectivas, en eso estoy de acuerdo con David, muy bajas. El impacto en el empleo que usted calcula de una decisión así, ¿cuál sería? El impacto en el empleo, el peor impacto en el empleo sería una crisis fiscal. Si básicamente Colombia no puede financiar su déficit fiscal y los inversionistas pierden la confianza en Colombia y tenemos que financiarlo a la brava, ese sería el peor impacto en el empleo. Para construir empleo, lo que necesitamos es políticas públicas de desarrollo en los sectores que van a liderar la transformación productiva. Pero no es incompatible la solución del problema fiscal con el problema del empleo. Es más, se necesita resolver el problema fiscal para resolver el problema del empleo. Continuamos en el debate presidencial organizado por el Canal 1 Noticentro 1 CMI, Caracol Radio, W Radio y Aliadas. Este bloque lo vamos a dedicar a temas de seguridad. Candidatos, en 2021, como ustedes saben, hubo 13.709 homicidios en Colombia, que es la cifra más alta de los últimos 7 años, y cada día en nuestro país son atracadas de manera violenta alrededor de 700 personas. Esas cifras seguramente explican por qué, según la última encuesta de Inbamer, el 93% de los colombianos dice que su seguridad está empeorando. La pregunta es, ¿qué va a hacer con los delincuentes y con los grupos delincuenciales? Empezamos con Federico Gutiérrez. Bueno, yo dividiría este tema en dos ámbitos. La inseguridad que se da en términos rurales, cuando vemos un tema relacionado con el narcotráfico, la minería ilegal, y la presencia de estructuras criminales donde el Estado no ha hecho presencia. Y ahí lo que tiene que haber es una intervención integral. Yo no creo que esto es una discusión de izquierda o derecha. La seguridad es un derecho, hay que garantizarlo. Yo siempre he dicho, una zona donde hay conflicto, tiene que llegar el Estado, tiene que llegar un helicóptero con tropa, pero detrás tienen que llegar 3 helicópteros con toda la oferta social. Si nosotros no llegamos, por ejemplo, con las vías terciarias, nunca vamos a poder controlar las zonas rurales. Y por eso yo he hablado de invertir en el campo. Si no llegamos a invertir con el campesino, si no llegan las escuelas, si no llegan los centros de salud, si no llega la justicia, el Estado va a seguir ausente y seguirán ahí Clan del Golfo, disidencias FARC, ELN, Caparros y los mexicanos. Hay que llegar con autoridad, pero al mismo tiempo con inversión social. En las ciudades, no puede ser que hoy la gente tenga el miedo de salir al centro de las ciudades o a cualquier esquina porque le roban el celular o la bicicleta, o lo matan por robarle la bicicleta o el celular. Pues no puede seguir tampoco siendo entonces que no haya administración de justicia y que una persona que lo capturan 30 veces robando algo al otro día vuelven y lo sueltan.
pero también tiene que haber una corrección en el sistema penitenciario, cárceles por APP, inversión social, y por eso yo creo que lo importante es darle duro los golpes a las estructuras criminales, pero al mismo tiempo invertir en educación, en salud, evitar la deserción escolar, reinserción escolar para los jóvenes y para los niños, y que definitivamente el Estado pueda estar presente. La gente no puede seguir con miedo. Y yo lo digo, por ejemplo, en Bogotá. Mire, una de las cosas que yo voy a hacer en Bogotá es, la gente no puede seguir teniendo miedo en el Portal de las Américas. Vamos a recuperar el Portal de las Américas. Vamos a recuperar esas zonas donde la gente tiene miedo, y lo vamos a hacer con intervención policial, pero también con toda la inversión social. El caso de estos asesinatos que estamos viendo todos los días en las calles se está generando precisamente por las estructuras criminales que se han organizado producto del microtráfico, que hoy, digamos, lo dicen todos los alcaldes del país, son los mayores generadores de inseguridad y de violencia en las calles. ¿Qué piensa hacer usted para, digamos, tratar de torcer el pescuezo a ese microtráfico que lo único que ha hecho es seguir intimidando a la ciudadanía? Como lo dice en Medellín, es que no le podemos tener miedo a las estructuras criminales. Aquí los que tienen que vivir malucos son los criminales y no los ciudadanos. Las capturas hay que darlas, hay que tener una articulación con fiscalía, con policía, pero al mismo tiempo hay que invertir en los procesos sociales. La deserción escolar es uno de los temas más graves que nosotros tenemos en el país, y ahí tenemos que recuperar a los niños que han salido del sistema escolar, pero al mismo tiempo tiene que haber una articulación clara entre todos los sectores, con fiscalía, policía y todas las fuerzas, para ir detrás de las organizaciones criminales. Yo he hablado mucho de que necesitamos más policía judicial, más poder de investigación, de inteligencia, pero al mismo tiempo un poder de judicialización, que quienes hacen mal pues vayan a la cárcel, porque la gente no puede seguir con miedo. Pero yo vuelvo y explico esto de la siguiente forma: mientras perseguíamos estructuras criminales, que dimos golpes importantes y que logramos inclusive en 4 años tener el menor número de homicidios en cualquier gobierno desde 1974, dándole golpe a las estructuras criminales, yo no solo capturaba estructuras criminales, al mismo tiempo yo me dedicaba todos los días a buscar los niños que no estaban yendo a estudiar. Los rectores de instituciones educativas me tenían que pasar un listado de quién no estaba yendo a estudiar, y yo los buscaba 3 días a la semana. Logramos recuperar 8.200 niños, niñas y jóvenes que se habían salido del sistema escolar. Cuando yo hablo de esto, digo que el golpe más duro que le dimos a las estructuras criminales no eran las capturas de jefes de estructuras criminales, sino el golpe más duro que uno le puede dar a la ilegalidad es la educación y las oportunidades. Eso es lo que yo creo, intervención integral, y eso es lo que vamos a hacer en las ciudades. Pero tiene que haber liderazgo local, de los alcaldes también y los gobernadores, y los vamos a apoyar. Doctor Arguil, frente al tema de inseguridad y qué hacer con los grupos criminales. Miren, son 2 temas, el tema de narcotráfico y el tema de seguridad ciudadana. El tema de narcotráfico está desbordado. Un país con 250.000 hectáreas de coca y dólar a 4.000 pesos, eso es sacar cuentas. Tenemos esas estructuras llenas de dinero, comprando armas, reclutando colombianos, ejerciendo control territorial. Parece que tuviéramos mala memoria, Alejandro. A este país se le olvidó lo que la droga hizo, por ejemplo, con el cartel de Medellín, que llegó a poner en jaque al Estado colombiano. Lo que la droga terminó convirtiendo a los grupos guerrilleros en grupos narcoterroristas, al paramilitarismo en un monstruo de 1000 cabezas. Incluso se metió a la política colombiana, comprando la presidencia. Y a nosotros parece que tuviéramos como una negación de lo que eso puede hacerle al país. Esos grupos están llenos de dinero. Ese microtráfico que está en las ciudades está financiado por esas organizaciones. Esa droga, además, no toda se está yendo al exterior. Gran parte de esa droga se está quedando en Colombia y nos hemos vuelto consumidores, poniendo en riesgo a toda una generación. Yo voy a enfrentar la droga con todos los mecanismos disponibles para ello. Erradicación manual, sustitución de cultivos, vamos a apoyar a esas familias, ellos no son los criminales, pero también la fumigación. Aquí hace 8 años nos dijeron que no se podía utilizar el glifosato. Alejandro, que está aquí sentado. Y yo, lo que a mí me sorprende es que sí se puede utilizar el glifosato, por ejemplo, para fumigar el maíz en mi departamento en Córdoba, o para fumigar el arroz, o para fumigar el café, y para erradicar la coca, que le hace un gravísimo daño a este país. Entonces nos dijeron que no. Tenemos que avanzar en la erradicación con todos los mecanismos y con el apoyo a esas familias para quitar esa fuente de financiación a esos grupos
que hoy le hacen mucho daño al país. Y la seguridad ciudadana, dos ejes: la política de seguridad antes de la ocurrencia del delito, unos mapas que nos muestren las zonas donde más ocurren delitos para que allí llegue el Estado, con el crédito, con el emprendimiento, con las obras, con la cultura, con el deporte, y le quitemos los territorios a esos grupos al margen de la ley. Esa tiene que ser una política clara que lideremos. Y obviamente enfrentar la criminalidad con inteligencia, con más cárceles, con más fuerza pública y con una reforma a la justicia. El delincuente reincidente no puede volver a la calle a seguir delinquiendo, y eso lo vamos a hacer inmediatamente lleguemos al gobierno. Esta no es una discusión nueva, y de hecho hace poco con la salida libres de varios miembros de la primera línea que fueron capturados y que quedaron libres, pues varias personas, analistas, dijeron es que ni siquiera con la ley de seguridad ciudadana que dio más herramientas se puede garantizar que quienes rompen el orden público y delinquen se queden en la cárcel. Respecto a eso, ¿usted propondría una reforma a esa ley? ¿Qué haría? Y yo quisiera de una vez pedirles a los demás candidatos que faltan por hablar que ojalá hablaran de este tema de primera línea, personas que quedan en libertad. Mire, yo tengo una preocupación de fondo, que es una preocupación de valores, de principios, de hacia dónde nos están llevando al país. El fallo de ayer, yo todavía tengo mucho dolor. Yo tengo una bebé de 1 año. Recuerdo la ecografía viendo a mi bebé con 6 meses. Ya le voy a responder, y permítame responderle, porque todo está conectado. Claro que sí. Aquí hay un problema de valores. Esos delincuentes, esos vándalos que destruyen la propiedad privada, que han atentado contra la vida de la fuerza pública y de los ciudadanos de bien, hoy no los quieren convertir en héroes. La famosa primera línea. Y a la policía y a la fuerza pública que ha defendido a este país en los peores momentos de la violencia de Colombia, no los quieren convertir en villanos. Y eso no lo podemos permitir. Y entonces uno ve lo que está pasando con los policías, con los vándalos, lo que está pasando ahora con la posibilidad de que se aborte un bebé de 6 meses, a lo que nos vamos a enfrentar, a lo que nos vamos a oponer, y lo que tengamos que hacer para evitar que eso suceda, porque es proteger la vida de los colombianos. Y por ejemplo, la legalización de la droga, nos volvieron eso un tema cool. Yo perdí a mi padre por la droga. Y a mi mamá le tocó sola sacarnos adelante porque mi padre nunca pudo salir de la droga. La droga no es libertad, como algunos justifican para legalizarla. La droga es esclavitud. Y este es un tema de valores. Y hacia allá nos quieren llevar el país. Y nosotros nos vamos a levantar a defender este país y a defender los valores que nos identifican como sociedad y como colombianos. Bueno, se acaba el tiempo. Doctor Oscar Iván. Hoy tenemos un problema muy serio con las bandas de delincuencia. ¿Por qué? Porque se han estructurado por cada modalidad de delito. Hay una gran diferencia frente a comportamientos de años y de otras épocas. Era una banda que hacía de todo. Hoy tenemos bandas especializadas por cada uno de los delitos. Y tienen un común denominador en el financiamiento, que es ¿cuál? El microtráfico. Oigan esta cifra, colombianos. Hay 10.000 ollas de microtráfico en Colombia. Y si queremos acabar la delincuencia es necesario acabar esas ollas. ¿Qué propongo? Destruir esas ollas. Aplicar extinción de dominio express sobre esos inmuebles y en su lugar construir jardines infantiles y centros de rehabilitación. ¿Cómo se enfrenta a las bandas delincuenciales también? Lo primero, necesitamos una policía especializada y con cuerpos élites para poder atacar cada uno de los delitos. Porque no es capturar simplemente al delincuente, es desvertebrar las bandas en su totalidad. Y eso implica un trabajo de investigación, de trabajo. Una gran ofensiva digital. Yo he visto cómo funcionan los drones en las ciudades. Es impresionante cómo se puede prevenir y controlar las bandas y los delitos con ofensiva digital, las alarmas comunitarias en el WhatsApp. Ese fortalecimiento de la policía tiene que venir acompañado del fortalecimiento de la justicia en el nivel de investigación. Se necesita fortalecer la fiscalía en el grupo de investigadores. Y requiere un tercer componente, la modificación de las cárceles. 70% de los reincidentes salen de las cárceles en peores condiciones. Un sistema carcelario que resocialice. Y una reflexión final, nadie nace delincuente. Si no hay acceso a educación, a oportunidades, no vamos a acabar ese delito y no vamos a darle un golpe a la inseguridad. Precisamente
detrás de eso están, digamos, el narcotráfico y en particular los cultivos ilícitos que están aceitando esa maquinaria de guerra en el campo y que llega a las ciudades. ¿Cómo combatir esos cultivos ilícitos? ¿Usted está de acuerdo con la fumigación aérea, más con la recreación manual, una combinación de las dos? ¿Cuál es su posición frente a eso? Alejandro, la semana pasada fui a visitar Arauca, Cúcuta, Popayán, Pasto y Cali. Es dramática la situación del problema del narcotráfico. Creo que hay que tener un cambio de estrategia. Yo estoy de acuerdo con la aspersión aérea, pero no es permitido por la Corte Constitucional. ¿Qué propongo? Destruir laboratorios. Se habla de que pueden existir 5.000 laboratorios. Destruirlos. Y en eso hay que tener una gran cooperación internacional. 2, cortar la cadena de suministro de insumos. Y de manera simultánea establecer un plan de sustitución de cultivos. En Pasto hablaba con la comunidad de Tumaco y me decían, mire, la palma africana está aprobada, hagámoslo con coco, con cacao, con productos de mar, impulsemos un plan integral pero simultáneo y creo que eso permitiría avanzar. Yo no estoy de acuerdo que nuestros soldados y policías sigan destruyendo matas de coca con un machete. No es posible, los soldados y los policías no son para eso. Y por eso creo que ese plan de sustitución de cultivos debe estar integrado a esa acción de destrucción de laboratorios y de cortar la cadena de suministro. Tumaco vende combustible para el equivalente de una ciudad de 300.000 habitantes, cuando es una ciudad de 150.000. Si hay un efectivo control, vamos a reducir sustancialmente el poder criminal y de financiación del narcotráfico y de las organizaciones criminales. Gracias, doctor Sanín. Doctor Gustavo Petro, la misma pregunta frente al tema de los grupos criminales. Mira, Bogotá tenía en 1993 93 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hace 2 años, 15. Continuamente bajó, en mi gobierno bajó sustancialmente de 22 a 15 y hace 2 años empezó a subir de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué nos enseña la experiencia de Bogotá, que solo superó Tunja como capital departamental? Que hay que acabar el hambre y aumenta la inseguridad. Que hay que abrir la oportunidad y aumenta la seguridad. El problema de la seguridad humana es un problema de más vida, no de más muerte. Tiene que ver con reducir sustancialmente el hambre ahora. Y habrá un mejoramiento de los indicadores de seguridad. Ahora, narcotráfico. Aquí se ha repetido lo mismo que se ha hecho durante los últimos 30 años y ha fracasado. El problema del narcotráfico no es el campesino que cultiva hoja de coca y entonces se habla de glifosato, ni el joven que protesta por tener universidad o comida y entonces se les asigna el remoquete de terroristas de primera línea y se quiere tener en las cárceles a ambos. Narcotráfico se sienta en el Senado de la República. Narcotráfico tiene poder político. Narcotráfico está en la cúspide del gobierno y gobierna. O si no, ¿quién es el general Barrero? Que se sentaba en todos los consejos de seguridad de este gobierno. Al narcotráfico, para debilitarlo, primero hay que quitarle el poder político, el control sobre la población, sobre la ley, sobre el Estado. Debilitado, podríamos proponer un desmantelamiento pacífico del narcotráfico, golpeándolo al mismo tiempo, no ingenuamente, que implica un sometimiento colectivo a la justicia. Temas que no se han aprobado ni se han incentivado en Colombia, pero yo creo que es posible. Política de seguridad, quitar el hambre y quitarle el poder político al narcotráfico. Bueno, saldrían muchas contrapreguntas de ahí, pero quiero centrarme en la del hambre porque, bueno, eso tiene mucha lógica, pero también creería que muchas personas se están preguntando, y mientras gracias a erradicar el hambre logramos que haya menos criminalidad, ¿qué hacer con quienes delinquen hoy, con quienes matan por robar un celular, con quienes salen libres porque judicialmente faltó algo o algún espacio que permitió que quedaran libres a pesar de incluso de haber sido capturados en flagrancia? Sí, tú insinúas que más cárcel, pero esa no es mi posición. No, eso pregunto. A ver si puedo contestar. Porque esa es la forma tradicional de contestar y no es cierto, es la
digamos, crecer las condenas no soluciona el delito. Ni volver conductas sociales crímenes soluciona el delito. En Colombia sabemos perfectamente que hoy hay hambre y que lo que ha hecho ese pico de inseguridad actual de estos días es un hambre que es de días. Si una familia sufre hambre 3 días, lo que surge después es la desesperación y la autodestrucción. Por tanto, la primera política de seguridad de corto plazo para este pico de inseguridad humana es resolver el hambre, que hay que hacerlo en días. Si yo fuese Duque, ya decretaba la emergencia económica y llevaba comida a los barrios populares. Lo haré el 7 de agosto si es necesario. Y esa es una principal política de corto plazo. Ahora, si tú me dices largo plazo, yo te diría que en Bogotá también funcionó una segunda política que es fundamental, de acuerdo a los estudios incluso de los gringos. La principal política de seguridad de una sociedad es cuidar su niñez, en medio del afecto, en medio del amor. Si la niñez toda de Colombia se puede criar en medio del amor, en medio del afecto, y ahí se necesita Estado, ustedes van a tener una sociedad segura en 20 y 30 años, muy segura y mucho más de lo que es hoy. Gracias. Cerramos esta ronda con el candidato Alejandro Gaviria. Yo quiero hablar primero de los temas de control territorial y de narcotráfico, y quiero ser enfático. La única presencia del Estado en buena parte del país no puede ser una avioneta tirando veneno. Colombia tiene que recuperar la ilusión de la paz grande, que fue entendida como equidad territorial, como desarrollo económico en la periferia de Colombia. Hay 130.000 familias cocaleras, de ellas solamente 5% tiene proyectos productivos. Eso tiene que remediarse. Se necesita al mismo tiempo que el ejército se descuartelice y haga presencia permanente en el territorio. Muchos de los problemas de seguridad en la periferia de Colombia se deben a fallas de inteligencia y contrainteligencia, porque el ejército, ideologizado en parte, se ha dedicado a utilizar esa inteligencia para lo que no toca. Tenemos que tomarnos también seriamente el tema de Venezuela, y yo creo que una aproximación pragmática al tema de Venezuela tendría consecuencias positivas sobre la seguridad. Tenemos también que pensar si el país quiere afrontar otros diálogos con el ELN, yo creo que sí. Pero vuelvo y repito, la presencia del ejército tiene que ser de verdad y permanente. En los temas de seguridad urbana, no los de control territorial, yo creo que no han sido suficientemente específicos. Yo creo, Gustavo, que no es serio decir que solamente disminuyendo el hambre se van a resolver el tema de seguridad urbana donde hay bandas criminales. Tendríamos que empezar por recuperar la confianza de la gente en la policía. La policía no se puede dedicar a joder al vendedor ambulante o al joven que protesta. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el general Vargas en parte de unos nuevos protocolos y de capacitación de la policía es loable y tiene que protegerse y quizás continuarse en el próximo gobierno. Yo creo que Colombia puede aumentar el pie de fuerza en 10.000 personas inmediatamente, el 8 de agosto del 2022, si se dedican policías no a labores administrativas, no a esquemas de seguridad, no a temas que hoy en día están haciendo para hacer un choque de seguridad. Yo creo que también necesita mayor coordinación en investigación judicial el CTI y la DIJÍN. Y creo que una reforma a la justicia, donde la justicia en lo penal se dedique en los delitos que le importan a la gente, también es fundamental para ir recuperando la seguridad en las ciudades de Colombia. Alejandro, hablando de seguridad, es inevitable hablar del asesinato de líderes sociales, que según Indepaz el año pasado fueron asesinados 195 líderes sociales, y según la JEP, desde la firma del acuerdo han sido asesinados 323 excombatientes. ¿Qué haría usted diferente de lo que se ha hecho para garantizar la seguridad de esos líderes sociales y excombatientes que ha sido imposible evitar? Muchos de estos líderes sociales son líderes ambientales, muchos de ellos son líderes sociales que le han apostado a un desarrollo distinto, que quieren estar en proyectos productivos. Primero es apoyar esas comunidades. Segundo, yo creo que en muchos de estos lugares la fiscalía no existe, la descentralización del sistema de justicia es fundamental. Tercero, ya lo dije en mi primera respuesta, yo creo que se necesita una presencia en el territorio distinta del ejército, no simplemente ir por objetivos de alto valor aquí y allá, sino con inteligencia y contrainteligencia, persiguiendo las organizaciones criminales que son las que están asesinando a los líderes sociales, eso es fundamental.
Y yo creo que tenemos, Alejandro y colombianos, recuperar esa ilusión de la paz. En eso yo estoy de acuerdo con Federico, y es una presencia integral del Estado y presencia también del sector privado en el territorio que genere oportunidades para todos. Bueno, seguimos en nuestro debate presidencial de Caracol Radio, la W, Canal 1, Noticentro CMI y aliadas. Como hay varios temas que quedaron en el tintero en este tipo de debates, pues vamos a tener este formato que pone contra la pared a los candidatos, pero que es un formato que permite también ubicar dónde están parados en distintos temas relevantes para el ciudadano. Así que con las paletas del sí en verde y el no en rojo, vamos a hacerles unas 10, 12 preguntas concretas al respecto. Así que, Claudia. Bueno, entonces la primera pregunta para responder solamente sí o no es: ¿justificaría extender su periodo de gobierno más allá de los 4 años establecidos por la Constitución en alguna circunstancia? Está clarísimo. Bastante claro, sí. Segunda pregunta. ¿Hará negociaciones con el ELN sin condicionarlas a que dejen de delinquir? Esa es una pregunta compleja para una respuesta binaria. Bueno, gracias. ¿Promoverá modificaciones al acuerdo de paz con las FARC? Bueno, el único que dice sí es el candidato Oscar Iván Zuluaga. Sigues tú, Alejandro, por favor. ¿Retomará la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato? Muy bien. 3 dicen sí, 2 dicen no. ¿Está de acuerdo con la despenalización de la venta de marihuana? Uy, pues, hay 3 no y 2 sí. Una coalición diferente. Sí, aquí hay muchos parecidos y por allá están. Sí. Ahora, hay que decir que esto fue sorteo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con desmontar el SMAT? No. Bueno. El único. Sí, quedé solo. Quedó solo. Ahí se quedó solo. Y se va a Sí. quedar solo. Séptima pregunta. La presidencia. ¿Creen que alguno o todos, creen que alguno o todos los TLC que ha firmado Colombia deben ser renegociados? Sí. Está bien. Hay cosas por renegociar. Quedó solo. Les costó mucho trabajo dar esa respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cree que se debe aumentar la edad de pensión? Bueno, está muy clara también. Ponga la cara. ¿Apoyaría flexibilizar el modelo de contratación laboral actual? El modelo Flexibilizar el modelo de contratación, sí. Claro. Lo quitaría. Alejandro. ¿Está de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó totalmente el aborto hasta la semana 24 de gestación? Y totalmente, ¿qué significa? Totalmente, como todos sabemos, es en cualquier caso. Todas las palabras del fallo. ¿Está de acuerdo con la despenalización de la muerte asistida? Ya. Y la última pregunta, ¿se compromete a aceptar el resultado de la elección presidencial que entregue la registraduría? Uy. Estuvo. ¿Eso qué es? Es un sí, pero. Que si hay Eso sí, fraude, pero gano. no lo Sí, pero aceptamos. sin Indra. O sea, ya dijo que Bueno, Sí, pero solo si gano. Bueno, entonces,
como estaba planeado, pues estas... Si no gana, no lo acepta. Como estaba planeado, esta es una... Ahí queda la pregunta para la interpretación de los televidentes. Comenzamos el último bloque del debate presidencial organizado por Canal 1, Noticentro 1, CMI, Caracol Radio, W Radio y la organización Aliadas. Le recordamos a nuestros televidentes que nos han acompañado con el numeral debate presidencial. Algunos están preguntando por qué no hay una mujer. La invitación se les extendió a todos. Aquí están las personas que aceptaron participar. Bueno, el último bloque consiste en lo siguiente. Cada uno de los candidatos va a tener 1 minuto 30 y originalmente lo que planteamos es 1 minuto 30 para que nos digan cuál va a ser su primer acto de gobierno. Pero sabemos que como en este debate la dinámica que planteamos no permitía la réplica entre candidatos y algunos quieren hacer comentarios sobre lo que dijeron sus contendores, les hemos dado la libertad para que ellos usen ese minuto 30 si quieren, haciendo una réplica a alguno de los candidatos o solamente diciendo cuál va a ser su primer acto de gobierno. Entonces, en esta primera ronda le corresponde el primer turno de la palabra a David Parguil. Adelante. Bueno, el primer acto de gobierno que vamos a hacer es radicar un referendo que proteja la vida de los bebés que están en los vientres de las madres. Un bebé de 6 meses es un bebé que siente, es un bebé que responde a estímulos, es un bebé que tiene todas las posibilidades y debería tener el derecho que establece la Constitución a que se le proteja la vida. Y vamos a pedirle al pueblo colombiano que se pronuncie. Vamos a defender la vida, todas las vidas. Y ese referendo nos va a servir no solo para ese propósito, sino para que sea un gran pacto por la vida de todos los colombianos, donde nos debe importar la vida de todos. Es que aquí a algunos solo les importa la de unos y olvidan las de otros. Un gran pacto por respetar la vida de los niños de La Guajira que mueren de hambre. Un gran pacto por respetar la vida de las víctimas de la violencia, de los líderes sociales, de los que pierden la vida por la pobreza. La vida de todos importa, pero a esos que no se pueden proteger por sí mismos y a esos que la responsabilidad es de toda la sociedad colombiana, los vamos a proteger y vamos a hacer lo que sea necesario. Y por eso ese referendo para proteger la vida como un símbolo de lo que son nuestros valores y de lo que nos identifica y nos debe identificar como sociedad. Es el primer acto de gobierno que vamos a liderar. Doctor Oscar Iván. Las primeras 24 horas del 8 de agosto. Como presidente voy a ejercer actos de soberanía en las fronteras de Colombia, con el fin de darle un mensaje claro a Colombia y al mundo de lo que va a significar una política de control territorial, de enfrentar el fenómeno del narcotráfico y de proteger la vida e integridad de cada uno de los colombianos. En esas mismas visitas anunciaré un decreto donde se haga una reducción del gasto del gobierno como un mensaje de austeridad, y con esos recursos vamos a hacer un plan de creación de 1 millón de empleos en todos los municipios de Colombia, en pequeñas obras intensivas en mano de obra, y un complemento nutricional para poder combatir el hambre. De manera simultánea, los ministros presentarán ante el Congreso todos los proyectos que hagan realidad las propuestas que he hecho a lo largo de mi campaña presidencial para ser coherentes y garantizar la transformación del país. Con esto demostraré que Oscar Iván Zuluaga es un paso seguro para mejorar las condiciones de vida de cada colombiano. Gracias. Candidato Petro. Hasta ahora Colombia ha sido gobernada por políticas que denomino de la muerte, seguridades que se basan en matar jóvenes, fracking, exportaciones de materiales que acaban la humanidad.
Yo quiero hacer un pacto histórico con toda la sociedad colombiana para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Una potencia de la vida significa una sociedad que no tenga hambre, que no mate a sus niños de sed, que privilegie el agua vital sobre el petróleo, sobre el oro, que reequilibre al ser humano con la naturaleza y no simplemente con la codicia, que transite hacia la paz definitiva como una sociedad del conocimiento, como una sociedad sensible. Alimento del estómago, alimento del cerebro, que es la educación pública, gratuita para toda la sociedad, y alimento del espíritu, que es el arte y la cultura, la sensibilidad y el conocimiento, es lo que puede hacer que esta sociedad nunca más acepte una tiranía y una política de la muerte y construya una economía de la vida alrededor de la producción, del trabajo cimentado en el conocimiento y del reequilibrio con el agua, la naturaleza, las energías limpias. La vida es el factor del pacto histórico y su objetivo fundamental. Doctor Alejandro. En el año 2014 yo era ministro de Salud y le prometí al entonces alcalde de Barbacoas, Nariño, un médico, que iba a visitarlo a su municipio cuando inauguraran el hospital. Nunca pude ir, se me atravesó un cáncer, una enfermedad grave. El 8 de agosto del 2022, yo quiero ir a Barbacoas, Nariño, y decir allí que no vamos a resignarnos, ni a la violencia, ni a la pobreza, ni a la ignorancia, y que vamos a construir un país reconciliado que sea un orgullo para el mundo, un país con sus bosques intactos, un país donde el desarrollo llegue a todas partes, y vamos a reconstruir esa ilusión de la paz entendida como equidad territorial. Y desde allí esto va a resonar. Después de ese día iré a radicar al Congreso 3 reformas. Una reforma tributaria que corrija el problema fiscal del que hablamos hace un rato. Una reforma pensional que le devuelva la dignidad a la vejez a todo el mundo, con una pensión ciudadana de 400.000 pesos para todos. Y una reforma a la justicia que responda a las necesidades de los ciudadanos. Y ese día comenzará entonces la construcción de un país mejor, más justo, más digno y más decente. Y ese día diré también, como lo he dicho desde el primer momento de la campaña, que Colombia tiene futuro y tiene que tenerlo, y lo vamos a construir colectivamente, entre todos. Gracias. Candidato Federico Gutiérrez. 4 acciones muy concretas. Primero, restablecer el orden en todas las regiones a través de consejos de seguridad, apoyar a nuestra fuerza pública, a las comunidades, y vamos a estar presentes. Segundo, convocar a nuestro sector empresarial y productivo para mirar de qué forma vamos a trabajar articuladamente y generar empleo y oportunidades reales para todos y fortalecer el sistema productivo. Tercero, convocar a todos los sectores sociales para erradicar el hambre, para erradicar el hambre y la pobreza en todos los sectores hoy donde está Colombia. Y cuarto, tiene que haber un acuerdo nacional. Muchas veces las negociaciones que se han hecho en Colombia han sido con quienes se alzan en armas, paramilitares o guerrilleros. Aquí hay que dialogar sobre todo con quien nunca ha empuñado un arma para devolverle la dignidad. Aquellos campesinos a los que no les han llegado las vías terciarias, ni los servicios públicos, ni las escuelas, ni la justicia, ni la salud, ni las oportunidades. Vamos a dialogar con la gente. A mí la gente no me va a ver gobernando desde un palacio como si fuera un rey o un príncipe. A mí la gente me va a ver gobernando desde las regiones, en la calle y solucionando los problemas, que es lo que aqueja a la gente. Las discusiones hoy no son de izquierda, derecha o centro. La mejor ideología es el sentido común y así vamos a gobernar, sin odios y sin lucha de clases. David Barguil. Ya Terminamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos agota el tiempo. Ya, pues, es que quedamos con ganas de más. Bueno, me quiero agradecer a Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, David Barguil, Oscar Zuluaga. Un placer
haber tenido este debate con ustedes y le doy la palabra a Claudia. Bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, a los candidatos por haber aceptado esta invitación. Gracias a Aliadas, a Caracol Radio, a W Radio, por unirse a este debate que hemos llevado a ustedes desde el Canal 1, Noticentro 1 CMI. Los invitamos a seguir con la programación, el noticiero Noticentro 1 CMI. Buenas noches.